Acá tenemos un resumen de los pasos que sigue la aterosclerosis, su génesis. Bueno, en primer lugar, la concentración importante de este tipo de compuestos en sangre, y esta acumulación en sangre favorece el paso de las lipoproteínas entre los espacios intercelulares de las células endoteliales hacia la región subendotelial. Y este acúmulo de partículas lipoproteicas en el espacio subendotelial se adosan a unas proteínas que están formando la base, la estructura de sostén del endotelio, que son los proteoglucanos, y desde luego su permanencia en esta zona favorece la oxidación de estas lipoproteínas. Y ya oxidadas se genera un proceso inflamatorio subendotelial muy intenso, de tal manera que este proceso inflamatorio pues favorece la atracción de leucocitos mononucleares, específicamente son los monocitos, su adherencia a las paredes de los vasos sanguíneos, al epitelio, al endotelio, y su penetración de los endoteliales a la zona subendotelial, donde estas lipoproteínas oxidadas atraen los monocitos, son atraídos los monocitos gracias a otras sustancias que produce el endotelio, que son las moléculas de adhesión, las moléculas de atracción y las moléculas que hacen que pasen los monocitos hacia la zona subendotelial, donde se convierten en macrófagos. Ya convertidos en macrófagos, estas sustancias comienzan a acumular lípidos en su interior, las fagocitan, y de tal manera que al llenarse de grasa dan la impresión de que tienen espuma en su interior estas células cuando se observan al microscopio, y por eso también se les ha dado el nombre de células espumosas. Vamos a ver parte por parte lo que sucede en estos casos. Vean ustedes, aquí tenemos estas rueditas chiquitas, son las lipoproteínas de baja densidad, son moléculas poco pesadas, de poco tamaño, y eso les permite su gran concentración en sangre, les permite pasar a través de las uniones endoteliales, donde se unen, termina una y comienza la otra célula endotelial. Recuerden que el endotelio es una capa única, ¿verdad? Entonces, es fácil que se introduzcan, pasen por esas uniones endoteliales de las células de ese tipo, y los proteoglucanos, ahí es donde se asientan estas moléculas. Su permanencia con el tiempo de la gran concentración de lipoproteínas de baja densidad favorece su oxidación, ¿verdad? Esta oxidación endotelial. Entonces, entonces los monocitos que andan circulando en la sangre son atraídos de la sangre al periférico medio, comienzan a rodar sobre el endotelio hasta que una integrina y la fuente, o mejor dicho, la parte receptora del endotelio, los fija. Ya fijados estos monocitos por las otras sustancias, ¿verdad?, de migración, estos monocitos por el factor de migración, y llegan por debajo a donde se encuentran las oxidadas. Entonces, ya en el interior
en la zona subendotelial se convierten en macrófagos y ahí se quedan gracias al factor de colonización. Ahí se acumulan bastantes y estos comienzan a fagocitar gran cantidad de grasa, convirtiéndose en células espumosas. Esta es la primera parte, pues, de la esclerosis cuenta que está oxidado sí, con la disfunción. Vean ustedes aquí cómo también el endotelio produce moléculas de adhesión. Ya habíamos mencionado en una clase anterior que el endotelio es capaz de producir cuando está disfuncionando, cuando no está trabajando adecuadamente, moléculas de adhesión vascular, celular o intercelular. Y estas moléculas de adhesión, de diapétesis, que también es como se llama el paso de los monocitos, estas células mononucleares al espacio subendotelial, es donde atraviesan la capa subendotelial por sus uniones y ya en el interior se quedan a residir en esa zona y el gran proceso inflamatorio, entonces estas células convertidas en macrófagos tratan de combatir el proceso inflamatorio como de necrosis tumoral alfa. Entonces, por eso se convierten en células espumosas porque dan la apariencia de que en su interior hay espuma, ¿verdad? Como si fuera de jabón o grasa, por la gran cantidad de lipoproteínas de baja densidad que han acumulado en su interior. Algunas de estas células espumosas de salir otra vez al torrente circulatorio produciendo unas enzimas capaces de digerir las zonas proteicas que están sosteniendo por debajo, ¿verdad? Son el sostén de las capas endoteliales. Entonces producen enzimas que digieren estas proteínas que se llaman metaloproteínas. Entonces migran y algunas de ellas logran salir al torrente y se quedan en el interior debajo del espacio subendotelial y muchas y continúa el proceso inflamatorio subendotelial atrayendo no solamente a los monocitos, sino también a los linfocitos T, que vamos a ver la producción de los síndromes coronarios agudos. Y este proceso inflamatorio, a su vez, produce factores que hacen que las células de músculo liso vascular migren de la capa media, aquí están en color amarillo en esta fotografía, migren a la zona inflamatoria donde se encuentran los macrófagos que se han convertido en células espumosas y además donde hay todavía lipoproteínas de baja densidad oxidadas, detritos celulares, y estas células pierden su patrón contráctil y se convierten en células secretoras produciendo gran cantidad de colágeno para formar la coraza que va a cubrir y va a formar la placa ateromatosa, ¿verdad? ¿Para qué? Para aislar de la sangre este proceso inflamatorio y entonces se genera la capa fibrosa
y se convierte en una placa ateromatosa ya madura, fibroadiposa. La zona adiposa está en el centro, en el core de la lesión o del ateroma, y la zona fibrosa que está rodeando a la zona lipídica para aislarla, aislar ese proceso inflamatorio tan intenso precisamente del resto del organismo y proteger a los tejidos de nuestro cuerpo. Desafortunadamente, este proceso inflamatorio atrae a linfocitos T. Estos linfocitos T a su vez liberan citocinas proinflamatorias. ¿Verdad? Aquí tenemos otra lámina en la cual muestra la migración de las células de músculo liso involuntarias a la zona inflamatoria donde se está formando el ateroma. Bueno, nuestros linfocitos T en el ateroma expresan el ligando Fas que se une al de las células de músculo liso en combinación liberando citocinas y favoreciendo a su vez la apoptosis de este tipo de células. La apoptosis de células espumosas, de las células de músculo liso que producen colágena y forman la cubierta fibrosa. Esto se va incrementando gradualmente con el paso de los años, con el devenir del tiempo, y se convierte en una lesión ateromatosa madura fibroadiposa, que además con el paso del tiempo se generan vasos sanguíneos microscópicos que sirven para el tráfico de linfocitos y de otros leucocitos hacia el interior y a la salida de la placa ateromatosa. Desafortunadamente, estos vasos sanguíneos microscópicos que crecen dentro de las placas ateromatosas son bastante frágiles y se rompen con facilidad, produciendo hemorragia intraplaca, que es otra de las complicaciones que puede presentar un ateroma, y esto incrementa el volumen del ateroma, su tamaño. Y con el tiempo, las placas ateromatosas, cuando ya han pasado 2 o 3 décadas, o tal vez menos, entonces hay mineralización de la placa ateromatosa y se calcifican, ¿verdad? Se calcifican y por eso es posible ver placas ateromatosas calcificadas. Por ejemplo, en una placa de tórax simple, pueden ver una imagen en forma de media luna de una gran placa ateromatosa en el callado aórtico. Es frecuente en las placas de tórax en personas de más de 60 años. Nada más que como la aorta, el callado aórtico es un vaso sanguíneo de gran calibre, pues este ateroma no llega a interrumpir el flujo sanguíneo como lo hace en las arterias de mediano calibre, como en las arterias coronarias, las arterias cerebrales, las arterias renales, que es donde alteran la circulación y producen una obstrucción con el paso del tiempo a medida que se va incrementando el tamaño de las placas ateromatosas. Entonces ya tenemos pues una placa madura o incluso con complicaciones bastante antigua con calcificación. Ahora, las placas ateromatosas no todas evolucionan de manera homogénea simultáneamente, sino que se pueden generar una o más placas ateromatosas en una sola arteria coronaria, de tal manera que puede haber aterosclerosis coronaria de grado leve cuando nada más es una o dos placas ateromatosas, o de grado severo cuando hay varias placas ateromatosas con diferentes tipos de actividad y de proceso inflamatorio en diferentes arterias coronarias epicárdicas y la obstrucción de ellas, ya sea la ruptura de una placa ateromatosa o la obstrucción crónica por una placa ateromatosa de gran tamaño, es lo que origina los síndromes coronarios agudos. Dependiendo de la placa, podemos tener un síndrome coronario crónico o un síndrome coronario agudo. Estas placas ateromatosas no se forman de manera generalizada, sino que tienen sitios de preferencia. Son aquellos sitios predispuestos para la formación de placas ateromatosas. De ahí pues que las lesiones ateromatosas estén en predilección proximales de las arterias. ¿Por qué? Porque allí se rompe el flujo laminar. En la bifurcación de las arterias, cuando se forman ramas, arterias coronarias, ¿verdad?
porque ahí el estrés de rozamiento se ve modificado y en lugar de seguir la circulación en las arterias coronarias, la circulación sanguínea, un flujo laminar, entonces se convierte en un flujo turbulento. Allí es donde precisamente disfunciona el endotelio, permitiendo todavía más, ¿verdad?, la permeabilidad de manera importante al fibrinógeno y a las lipoproteínas. Entonces, los sitios con mayor acúmulo de colesterol en la íntima, cuyo glicocálice es de menor grueso, y los monocitos, pues tienen mayor predilección para acumularse en esas zonas. De ahí pues que tengamos unas zonas focalizadas o focos de ateromas en las arterias coronarias. Y aquí tenemos ya toda la historia de la enfermedad coronaria que puede tomar incluso 3 o 4 décadas hasta que se presentan las complicaciones ya sea crónicas o agudas y que produzcan isquemia dependiendo de qué órgano están irrigando. Las complicaciones se presentan dependiendo de qué órgano están irrigando las arterias de mediano calibre. En las arterias de gran calibre, ya les dije, como la aorta en la que se generan placas ateromatosas, no logran obstruir el calibre del vaso, de la aorta, y por eso es que no hay alteraciones en la oxigenación de los tejidos, en la perfusión. En cambio, en las arterias de mediano calibre, como en las arterias coronarias, ¿verdad? Ahí sí, allí va a haber complicaciones. Entonces aquí tenemos, desde que hay una gran concentración en sangre de lipoproteínas y facilita la introducción o su paso hacia la capa subendotelioide, hasta que ya tenemos una, una, este, una lesión fibroadiposa, que es la lesión madura de las placas ateromatosas, una lesión adulta ateromatosa. Y vean, aquí tenemos un dibujo con una placa ateromatosa. Tenemos la zona endotelial, la capa endotelial, que es una monocapa, y el endotelio que disfunciona más es la zona que está cubriendo precisamente a la placa ateromatosa. Por otro lado, esta placa ateromatosa está rodeada por células de músculo liso que secretaron gran cantidad de tejido fibroso para formar una coraza y encerrar, encapsular al centro, al núcleo lipídico, y se forma la placa fibroadiposa ateromatosa. En el centro hay leucocitos, como los monocitos, los linfocitos T, colesterol libre, cristales de colesterol. Todavía hay más lipoproteínas oxidadas de baja densidad, macrófagos, detritus celulares, etcétera, y hemorragias, ¿verdad? Todo eso va contribuyendo a la formación de la placa ateromatosa y su crecimiento, su abultamiento hasta la luz del vaso coronario. Las fuerzas de torsión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos ejercen una diferente presión dependiendo de la zona de la placa ateromatosa. Y es precisamente aquí en el hombro de la placa ateromatosa, es decir, donde es la unión del endotelio enfermo con el endotelio sano, es precisamente donde se rompe con mayor frecuencia las placas ateromatosas para exponer el contenido lipídico y ponerse en contacto con la sangre y generar un trombo intracoronario dentro del vaso coronario, generando un síndrome coronario agudo, que puede ser angina inestable, un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST en el electrocardiograma, o bien un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Entonces va a depender de las circunstancias, del tamaño del trombo que ocluye la luz del vaso coronario y también si lo ocluye totalmente o solo parcialmente. Entonces, se ha encontrado mucho de la fisiopatogenia de los síndromes coronarios agudos. Entonces vamos a ver la anatomía patológica de la aterosclerosis, que es el padecimiento que no es exclusivo de las arterias coronarias, sino que también enferma otros lechos vasculares como las arterias, los grandes troncos como las carótidas, el tronco vértebro basilar que lleva la sangre al cerebro, o bien formarse placas ateromatosas en las arterias renales, en las arterias ilíacas, en las femorales, y producir diferentes síndromes clínicos
que van a dar sintomatología cuando ya hay complicaciones crónicas, obstrucción crónica u obstrucción aguda de las arterias de las que se trate. Entonces, la primera, desde el punto de vista anatomopatológico, la primera fase de la aterosclerosis, desde el punto de vista anatomopatológico, no bioquímico ni de molecular celular, es la estría grasa. Esta está compuesta por gran cantidad de células espumosas, ¿verdad? Acúmulos que están debajo del endotelio y que pueden ser vistas a simple vista, sin utilizar el microscopio, cuando están grandes, como unas vetas, unas manchas amarillas que confluyen para formar estrías alargadas, ¿verdad? Y estas son que con el tratamiento, ¿verdad? Con el tratamiento dietético o con medicamentoso y el control de las lipoproteínas de baja densidad, pueden disminuir de tamaño o incluso en algunas circunstancias pueden llegar a desaparecer. Pero si no se hace ese tratamiento de manera temprana en esa fase, pues el problema avanza y estas incluso de décadas se convierten en una placa aterosclerosa madura, ¿verdad? Una lesión fibroadiposa que tiene en el centro gran concentración de lípidos y la coraza fibrosa que está encapsulando toda la zona de lípidos en el centro, ¿verdad? Para aislarla de la circulación sanguínea y evitar que cause problemas. Pero con el crecimiento de esta placa ateromatosa puede llegar a obstruir una buena proporción de la luz del que se trate. En este caso, en el caso de nuestra clase, de los vasos sanguíneos coronarios epicárdicos o que irrigan al corazón. Y estas placas ateromatosas, cuando obstruyen por arriba del 70% la luz del vaso coronario, y se dice que es una placa hemodinámicamente significativa porque disminuye de manera importante la circulación de sangre oxigenada que va a perfundir los tejidos en la zona distal de la arteria, pues tal vez no lo haga en reposo, pero cuando una persona corre o sube escaleras en condiciones de esfuerzo, pues esta arteria o varias arterias coronarias no son suficientes para perfundir adecuadamente la zona que les corresponde del miocardio, y entonces sobreviene un síndrome coronario crónico que corresponde a la angina de pecho de esfuerzo estable. Pero cuando hay ruptura de la placa, hay hemorragia, se forman trombos que pueden ser superpuestos sobre las zonas en la que sangró la placa, ¿verdad? Pues así es como va creciendo la placa. Pero a veces la complicación es aguda. Se rompe la placa, se fractura, se erosiona el endotelio, se pone en contacto el corazón de la placa ateromatosa, que es característicamente con gran predominio de lípidos, y se pone en contacto con la sangre, y eso echa a andar los mecanismos de la coagulación para que se forme un trombo intracoronario y obstruya, ya sea de manera total o de manera parcial, el vaso coronario. Las placas ateromatosas tienen principalmente tres componentes: las células musculares lisas, macrófagos y linfocitos T. También la matriz extracelular está formada por una gran franja de colágeno que puede ser delgada o gruesa, fibras elásticas y proteoglucanos. Los lípidos intracelulares, extracelulares, los intracelulares, los que están contenidos dentro de los macrófagos que fagocitaron gran cantidad de estas sustancias, de lipoproteínas de baja densidad, y extracelulares, dependiendo si no lo han fagocitado, o bien murieron algunas células espumosas, se disgregaron y liberaron todo el contenido adiposo que tenían en su interior. Desde luego que la capa fibrosa que protege al organismo de ese gran núcleo lipídico. Aquí tenemos una fotografía. Vean ustedes un corte transversal de una arteria coronaria para mostrar cómo esta es una placa ateromatosa, si se le puede llamar ya placa, en fase temprana, y como vemos la estría fibrosa, ¿verdad? Adiposa, perdón, amarilla, ya que se debe a un acúmulo importante de
macrófagos de células espinosas que tienen en su interior gran cantidad de lipoproteínas de baja densidad y que son de color amarillo. Por eso se ven así las estrías adiposas de color amarillo. Pero ya cuando avanza con los años la formación de la placa ateromatosa, ya tenemos una placa que protruye hacia el interior, hacia la luz del vaso coronario, y que puede obstruir la placa de manera parcial en un porcentaje pequeño, 50% o menos, o puede ser mucho mayor la obstrucción. Y en el centro tenemos el corazón o core lipídico, predominantemente, con células inflamatorias, como los macrófagos, las células escamosas, los linfocitos T y los monocitos. Aquí esta placa se erosionó, el endotelio, se fracturó la capa fibrosa y el contenido lipídico del interior de la placa ateromatosa se puso en contacto con la sangre y se echaron a andar los factores de coagulación formando un trombo que obstruye de manera parcial o de manera total la luz del vaso coronario, generando un síndrome coronario agudo. Aquí tenemos la evolución, cuando es crónica, la evolución de una placa ateromatosa. A la izquierda tenemos un vaso coronario sano, con paredes sanas. A la derecha tenemos una placa ateromatosa muy grande, muy hemodinámicamente significativa, una obstrucción muy importante que ocluye cerca del 90% del vaso coronario, aquí la zona punteada, y la zona blanca solamente es la luz del vaso coronario por donde circula la sangre. Tal vez esa pequeña cantidad de sangre que logra pasar esa zona de obstrucción de la placa ateromatosa sea suficiente para perfundir la parte del tejido miocárdico que le corresponde a la arteria coronaria, pero en reposo. Y cuando esta persona se ponga a hacer actividad física, posiblemente esta zona no va a ser suficiente para perfundir el tejido miocárdico y entonces sobreviene isquemia del miocardio y los síntomas que más adelante vamos a estudiar. Entonces, en un principio, aquí tenemos una placa ateromatosa pequeña y entonces el remodelado es compensador y se llama el mecanismo de Glasgow. Entonces, la placa obstruye hacia el interior, hacia la pared del vaso coronario. Pero cuando este mecanismo ya no es suficiente, entonces la placa ateromatosa comienza a obstruir la luz del vaso coronario y poco a poco va disminuyendo el calibre por donde pasa la sangre que perfunde o que esta arteria coronaria perfunde cierta zona del miocardio. Este tipo de placas, ¿verdad?, que incluso pueden llegar a calcificarse con los años, son las que originan el síndrome con mayor frecuencia, un síndrome coronario crónico, como la angina de esfuerzo estable, pero también esta puede llegar a romperse y producir un síndrome coronario agudo. Aquí tenemos otra vez cómo es el remodelado. Bueno, entonces vamos a continuar el día de mañana con la génesis. Ya concluimos la génesis de la aterosclerosis coronaria y vamos a ver cómo se forma el proceso inflamatorio que se hace que se rompa fibrosa, tomatosa madura, para generar un síndrome coronario agudo. Continuamos el día de mañana. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Que tengan muy doctor. buenas tardes. Hasta luego.